El sol del mediodía caía implacable sobre los pastizales de Texas, donde las ondas de calor danzaban como fantasmas sobre la tierra reseca. Era el verano de 1887, y la sequía había convertido los campos verdes en un tapete dorado y quebradizo que crujía bajo las botas de los vaqueros. En medio de esta vastedad se alzaba el rancho de don Esteban Mendoza, un hombre cuya fortuna había crecido tanto como su orgullo y su terquedad. Don Esteban era conocido en todo el condado no solo por sus extensas tierras y su próspero ganado, sino también por su carácter inflexible y sus decisiones que parecían talladas en granito. Había llegado a Texas desde México 30 años atrás, cuando era apenas un joven con más sueños que monedas en el bolsillo, y había construido su imperio a fuerza de trabajo duro, astucia y una determinación férrea que nunca conocía la palabra rendición. Su hija Carmen era la joya más preciada de su reino. A los 22 años, poseía una belleza que hacía voltear las cabezas desde San Antonio hasta El Paso. Sus ojos negros brillaban con la inteligencia heredada de su padre y la dulzura de su madre, fallecida cuando Carmen era apenas una niña. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y cuando sonreía, el mundo parecía iluminarse un poco más. Pero Carmen no era solo una cara bonita. Había heredado también el espíritu independiente de los Mendoza y una voluntad que rivalizaba con la de su padre. Durante años, don Esteban había rechazado a todos los pretendientes que llegaban a su puerta. Banqueros de Austin, terratenientes de San Antonio, incluso un senador de Dallas habían intentado ganar la mano de Carmen, pero ninguno había logrado impresionar al viejo ranchero. Sus razones variaban según el día y su humor. Unos eran demasiado débiles, otros demasiado ambiciosos, algunos carecían de honor y otros simplemente no eran dignos de su hija. Carmen, por su parte, había rechazado educadamente a todos estos pretendientes, no porque su padre se lo ordenara, sino porque ninguno había logrado capturar su corazón. En este escenario apareció Joaquín Herrera, un peón que había llegado al rancho en busca de trabajo 3 meses atrás. Era un hombre de 25 años, alto y de complexión fuerte, forjada por años de trabajo bajo el sol inclemente. Sus manos callosas contaban la historia de una vida dedicada al trabajo honesto, y sus ojos verdes, poco comunes en esas tierras, brillaban con una determinación silenciosa que llamó la atención tanto de Carmen como, eventualmente, de su padre. Joaquín había crecido en un pequeño pueblo de Nuevo México, hijo de un herrero y una maestra. Sus padres habían muerto cuando él tenía 18 años, víctimas de una epidemia de cólera que devastó su pueblo. Sin familia y con pocas posesiones, había vagado por el territorio trabajando en diferentes ranchos, aprendiendo el oficio de vaquero y ganándose la vida con el sudor de su frente. No tenía tierras, no tenía dinero, no tenía más que su fuerza, su honestidad y un corazón noble que pocos se molestaban en conocer. Durante esos 3 meses en el rancho Mendoza, Joaquín había demostrado ser un trabajador excepcional. Podía domar potros salvajes con una paciencia y habilidad que impresionaba a los vaqueros más experimentados. Conocía el ganado como si hubiera nacido entre las reses y tenía un don natural para detectar cuándo un animal estaba enfermo o cuándo se avecinaba una tormenta. Pero más importante aún, era un hombre de palabra. Cuando decía que haría algo, lo hacía. Cuando prometía estar en algún lugar, ahí estaba. En un mundo donde la palabra de un hombre era su moneda más valiosa, Joaquín era rico en honor. Carmen había notado a Joaquín desde su primer día en el rancho. No era solo su apariencia lo que la atraía, aunque debía admitir que su presencia era imponente cuando trabajaba con los caballos, con los músculos tensos bajo su camisa de trabajo y el sombrero echado hacia atrás, revelando su rostro curtido por el sol. Era algo más profundo, la manera en que trataba a los animales con respeto y paciencia,
cómo ayudaba a los vaqueros más jóvenes sin esperar nada a cambio, la forma en que se quitaba el sombrero cuando ella pasaba cerca y le dirigía una sonrisa tímida, pero genuina. Los encuentros entre Carmen y Joaquín comenzaron como conversaciones casuales. Ella le llevaba agua fresca cuando trabajaba bajo el sol más intenso. Él le contaba historias de los lugares que había conocido durante sus viajes. Poco a poco, estas conversaciones se volvieron más largas y frecuentes. Carmen descubrió que bajo la apariencia ruda del vaquero se escondía un hombre educado que había aprendido a leer de su madre y que guardaba un pequeño libro de poemas en su alforja. Joaquín, por su parte, quedó cautivado no solo por la belleza de Carmen, sino por su inteligencia, su risa contagiosa y la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños de ver el mundo más allá de los límites del rancho. Don Esteban no era ciego. Había notado las miradas que se intercambiaban su hija y el peón, las sonrisas compartidas, la manera en que Carmen encontraba excusas para estar cerca de los corrales cuando Joaquín trabajaba. Al principio, había observado con una mezcla de diversión y preocupación, pensando que se trataba de un capricho pasajero de su hija. Pero cuando se dio cuenta de que los sentimientos eran mutuos y profundos, su preocupación se transformó en alarma. Una tarde de agosto, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, don Esteban encontró a Joaquín reparando una cerca cerca del río. El joven trabajaba concentrado, sin notar la presencia del patrón, hasta que una sombra se proyectó sobre su trabajo. «Joaquín», dijo don Esteban con voz grave, «necesitamos hablar». El joven se incorporó, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «Por supuesto, don Esteban, ¿en qué puedo servirle?» «He notado cómo miras a mi hija», dijo el ranchero sin rodeos, «y he notado cómo ella te mira a ti». Joaquín sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Don Esteban, yo respeto a la señorita Carmen y jamás haría nada que pudiera deshonrarla o faltarle el respeto a usted». «Eso no es lo que me preocupa», respondió don Esteban, estudiando el rostro del joven. «Eres un buen hombre, Joaquín, trabajador, honesto, de buena moral. Pero mi hija merece más que un peón sin tierras ni futuro». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Joaquín, pero él sabía que don Esteban tenía razón. ¿Qué podía ofrecerle a Carmen? ¿Una vida de pobreza y trabajo duro? ¿Un futuro incierto vagando de rancho en rancho? Por mucho que la amara, y la amaba con cada fibra de su ser, sabía que ella merecía la seguridad y comodidad que solo un hombre de posición podía brindarle. «Lo entiendo, don Esteban», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Mañana mismo prepararé mis cosas y me marcharé». Pero don Esteban levantó una mano para detenerlo. Durante las últimas semanas había observado a Joaquín no solo como patrón, sino como padre. Había visto su carácter, había evaluado su valor, había notado cómo los otros vaqueros lo respetaban y cómo incluso los animales más ariscos se calmaban en su presencia. Más importante aún, había visto la felicidad en los ojos de su hija cuando hablaba con el joven peón. «Espera», dijo don Esteban. «He estado pensando en esto durante días. Mi hija te ama, eso es obvio incluso para un viejo terco como yo, y creo que tú la amas a ella». «Con todo mi corazón», respondió Joaquín sin vacilar. Don Esteban asintió lentamente. «Entonces tal vez hay una manera de resolver esta situación, pero no será fácil, y requiere que demuestres que eres digno de ella no solo en carácter, sino en valor». Joaquín sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Dígame qué debo hacer, don Esteban. Haré cualquier cosa». El ranchero señaló hacia los corrales más alejados, donde una figura imponente se movía en las sombras del atardecer. «¿Ves aquel toro negro?» Joaquín siguió su mirada y sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal.
Había oído hablar de aquel animal desde su primer día en el rancho. Los vaqueros lo llamaban el demonio, y era una leyenda viviente en toda la región. El toro pesaba cerca de 1.200 libras de músculo puro y furia contenida. Sus cuernos, afilados como dagas, medían casi 3 pies de extremo a extremo, y sus ojos rojizos brillaban con una inteligencia malévola que ponía nerviosos hasta a los hombres más valientes. El demonio había llegado al rancho 5 años atrás como parte de un lote de ganado comprado en México. Desde el primer momento había demostrado ser indomable. Había corneado a 2 vaqueros experimentados, enviándolos al hospital con heridas que tardaron meses en sanar. Había destruido 3 corrales con su fuerza bruta, y había matado a un caballo que tuvo la mala suerte de acercársele demasiado. Don Esteban había considerado sacrificarlo en varias ocasiones, pero algo en la magnificencia salvaje del animal lo había detenido siempre. «Ese toro ha humillado a todos los hombres que han intentado montarlo», continuó don Esteban. «Los mejores jinetes de Texas, campeones de rodeos, vaqueros con décadas de experiencia, todos han terminado en el polvo y algunos en el hospital. Mi capataz dice que es imposible de montar, que es más demonio que animal». Joaquín tragó saliva, pero no apartó la mirada del imponente animal. «¿Y qué propone usted, don Esteban?» «Si logras montar a ese toro y mantenerte sobre él durante 8 segundos, te daré la mano de mi hija y una porción de mis tierras para que puedan construir su vida juntos», dijo don Esteban, sus palabras cargadas de solemnidad. «Pero si fallas, si el toro te vence, deberás marcharte del rancho inmediatamente y prometer que nunca más volverás a acercarte a Carmen». El corazón de Joaquín latía como un tambor de guerra. Sabía que don Esteban no estaba planteando simplemente un desafío. Estaba ofreciéndole una oportunidad de cambiar su destino, pero a un costo que podría ser su propia vida. Miró nuevamente hacia el corral, donde el demonio paseaba con la arrogancia de un rey en su reino, y supo que estaba contemplando la criatura más peligrosa que había encontrado jamás. «¿Cuándo?», preguntó Joaquín, su voz firme a pesar del miedo que le corría por las venas. «Mañana al atardecer», respondió don Esteban. «Le daré tiempo a toda la gente del rancho para que esté presente. Si vas a intentar esto, que sea con todos como testigos». Esa noche, Joaquín no pudo dormir. Se quedó despierto bajo las estrellas pensando en Carmen, en su futuro, en las posibilidades que se abrían ante él si tenía éxito y en las terribles consecuencias si fallaba. Había montado toros antes, por supuesto. Todo vaquero que se respetara había probado suerte en algún rodeo local, pero nada se comparaba con la reputación de el demonio. Los otros vaqueros le habían contado historias que helaban la sangre. Cómo el animal parecía saber exactamente cuándo y cómo moverse para causar el máximo daño, cómo había desarrollado una malicia casi humana en su odio hacia cualquiera que intentara dominarlo. Al amanecer siguiente, las noticias del desafío se habían extendido por todo el rancho como un incendio en pastizal seco. Los vaqueros hablaban en susurros, algunos apostando a favor de Joaquín por su habilidad con los caballos, otros recordando sombríamente a los hombres que habían sido destrozados por el demonio. Carmen se enteró por casualidad cuando escuchó a 2 sirvientas discutir en voz baja y sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Corrió a buscar a su padre, encontrándolo en su oficina revisando los libros de cuentas como si fuera un día cualquiera. «¿Cómo pudiste hacer eso?», le gritó Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudiste condenar a muerte al hombre que amo?». Don Esteban levantó la mirada de sus papeles, su expresión impasible. «No lo he condenado a muerte, mija. Le he dado una oportunidad de demostrar que es digno de ti».
Ese toro es un asesino, lo sabes perfectamente. Está enviando a Joaquín a morir solo porque es pobre. No es por su pobreza, respondió don Esteban, levantándose y acercándose a su hija. Es porque necesito saber si tiene el valor y la determinación necesarios para protegerte cuando yo ya no esté aquí. Un hombre puede ganar dinero, mija, pero el coraje verdadero no se puede comprar. Carmen lo miró con una mezcla de furia y desesperación. ¿Y si muere? ¿Y si pierdo al único hombre que he amado por tu maldito orgullo? Don Esteban sintió una punzada de dolor al ver el sufrimiento en los ojos de su hija, pero mantuvo su posición. Entonces sabrás que no era el hombre correcto para ti. Un hombre que no puede enfrentar un desafío, no puede enfrentar la vida. Mientras padre e hija discutían, Joaquín se preparaba para lo que podía ser el último día de su vida. Pasó las horas estudiando a el demonio desde la distancia, observando sus movimientos, tratando de entender los patrones de comportamiento del animal. Notó que el toro favorecía su lado izquierdo cuando giraba, que tenía la costumbre de bajar la cabeza antes de lanzarse hacia adelante, que sus ojos seguían cada movimiento humano con una inteligencia perturbadora. Los otros vaqueros se acercaron a él durante el día para ofrecerle consejos, algunos útiles, otros simplemente nacidos del miedo y la superstición. «No le mires directamente a los ojos», le dijo uno. «Se enoja más si siente que lo desafías». «Mantén tu peso hacia atrás», aconsejó otro. «Si te inclinas hacia adelante, te lanzará como una catapulta». «Reza, muchacho», murmuró el más viejo de todos. «Reza como si tu alma dependiera de ello, porque tal vez sea así». Cuando el sol comenzó su descenso hacia el horizonte, la gente del rancho se congregó alrededor del corral principal. Había una tensión palpable en el aire, como la calma que precede a una tormenta violenta. Los vaqueros se quitaron los sombreros en un gesto de respeto silencioso hacia Joaquín, mientras las mujeres rezaban en voz baja. Carmen estaba presente, pálida como un fantasma, pero con la barbilla en alto, negándose a mostrar debilidad ante la posibilidad de perder al hombre que amaba. Don Esteban se acercó a Joaquín, quien ya estaba vestido para la ocasión con sus mejores ropas de trabajo, como si fuera tanto a una boda como a un funeral. «Última oportunidad de cambiar de opinión», le dijo don Esteban en voz baja, solo para que lo escuchara el joven. «No hay vuelta atrás», respondió Joaquín, sus ojos fijos en el corral, donde el demonio esperaba como un rey oscuro en su trono. El plan era simple pero peligroso. Joaquín entraría al corral, y los vaqueros soltarían al toro desde el extremo opuesto. No habría cuerdas de seguridad, no habría barreras protectoras, no habría nada entre él y 1200 libras de furia pura, excepto su habilidad, su valor y tal vez la gracia de Dios. Joaquín se persignó, besó una pequeña cruz que llevaba al cuello, herencia de su madre, y caminó hacia la puerta del corral. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento entre los pastizales. Con cada paso sentía que se acercaba no solo al toro, sino a su destino. La puerta se abrió con un chirrido que resonó como el grito de un alma en pena. Joaquín entró al corral, y la puerta se cerró detrás de él con la finalidad de un ataúd. Al otro extremo, el demonio lo observaba con esos ojos rojizos que parecían arder con el fuego del infierno. El animal era aún más imponente de cerca. Su pelaje negro brillaba como carbón pulido y sus músculos se ondulaban bajo la piel como cables de acero. «¡Suelten al toro!», gritó don Esteban, y su voz cortó el silencio como un látigo. La puerta del extremo opuesto se abrió, y el demonio salió de su encierro como una fuerza de la naturaleza desatada. No corrió hacia Joaquín inmediatamente. En cambio, se detuvo en el centro del corral y lo estudió con una inteligencia que ponía los pelos de punta. Era como si el animal estuviera evaluando a su oponente, midiendo sus fortalezas y debilidades antes de decidir
cómo destruirlo. Joaquín se mantuvo inmóvil, recordando los consejos de los vaqueros más experimentados. No debía mostrar miedo, no debía hacer movimientos bruscos, debía esperar el momento exacto para actuar. El toro y el hombre se miraron durante lo que pareció una eternidad, como dos guerreros antiguos evaluándose antes del combate final. Entonces, el demonio hizo su primer movimiento. Bajó la cabeza, pateó el suelo con sus pezuñas traseras, levantando una nube de polvo, y se lanzó hacia adelante con la fuerza de un tren descarrilado. Joaquín esperó hasta el último segundo posible antes de saltar hacia un lado, sintiendo el calor del cuerpo del animal rozar su camisa. El toro pasó como un huracán. Se estrelló contra las tablas del corral con un sonido que resonó como un trueno y se volvió inmediatamente para buscar a su presa. Los siguientes minutos fueron una danza mortal entre el hombre y la bestia. El demonio atacaba con una furia ciega pero calculada, usando sus cuernos como armas letales, mientras Joaquín esquivaba por centímetros, usando cada onza de agilidad y experiencia acumulada en años de trabajo con el ganado. Varias veces el joven estuvo a punto de ser corneado, sintiendo el filo de los cuernos rozar su piel, escuchando el bufido furioso del animal en sus oídos. La multitud observaba en silencio mortal, algunos con las manos sobre los ojos, otros con los puños apretados en oración. Carmen tenía las uñas clavadas en las palmas de sus manos, y cada vez que Joaquín se veía en peligro, sentía que su corazón se detenía por un momento. Después de varios ataques infructuosos, el demonio se detuvo en el centro del corral, respirando pesadamente, sus flancos subiendo y bajando como fuelles. Sus ojos rojos se fijaron en Joaquín con una intensidad que trascendía la simple furia animal. Había algo personal en aquella mirada, como si el toro hubiera aceptado que este hombre era diferente a los otros que había destruido. Joaquín sabía que había llegado el momento. El toro estaba cansado, pero no vencido, y esta podría ser su única oportunidad de montarlo antes de que recuperara completamente el aliento y renovara sus ataques con furia redoblada. Con un movimiento fluido que hablaba de años de experiencia, el joven se acercó al animal por su lado ciego, el lado izquierdo que había notado durante sus observaciones. En un instante que desafió las leyes del tiempo y la gravedad, Joaquín saltó sobre el lomo del toro. Sus piernas se cerraron como un torno alrededor del cuerpo del animal. Sus manos se aferraron a la piel como si su vida dependiera de ello. Porque literalmente era así. El demonio estalló en una furia que hizo palidecer todos sus ataques anteriores. Se alzó sobre sus patas traseras como un caballo salvaje, girando en el aire con una agilidad imposible para su tamaño. Bajó la cabeza entre las patas delanteras y pateó hacia atrás como un potro, intentando lanzar a su jinete por encima de su cabeza. Saltó hacia los lados, girando como un torbellino, usando cada truco conocido por el ganado bravo para deshacerse del peso que llevaba encima. Joaquín se mantuvo firme, aunque sentía que cada músculo de su cuerpo se estiraba hasta el límite de la ruptura. Sus dientes se entrechocaron con cada salto, su visión se nubló con cada giro violento, pero sus manos no soltaron su agarre y sus piernas no aflojaron su presión. Había encontrado un ritmo en los movimientos del toro, una cadencia en su furia que le permitía anticipar los próximos movimientos y ajustar su posición en consecuencia. Los segundos pasaron como horas, 1, 2, 3. La multitud comenzó a contar en voz alta, sus voces uniéndose en un coro de tensión y esperanza. 4, 5, 6. Joaquín sentía que sus fuerzas se desvanecían, que sus músculos gritaban por liberación, pero la imagen de Carmen le daba la determinación para resistir un segundo más, y luego otro y otro más. 7.
El demonio hizo un último esfuerzo desesperado, saltando hacia adelante y girando en el aire como un relámpago negro. Joaquín sintió que su agarre se aflojaba, que el mundo giraba a su alrededor en una confusión de cielo y tierra. 8. El grito de la multitud resonó como el rugido de un huracán. Joaquín había logrado lo imposible, había montado al demonio durante 8 segundos completos, convirtiéndose en el primer hombre en domar, aunque fuera temporalmente, a la bestia más feroz de todo Texas. En ese momento de triunfo, Joaquín finalmente soltó su agarre y saltó del lomo del toro, rodando por el suelo mientras el demonio, sorprendido por haber perdido a su jinete tan repentinamente, se detuvo y lo miró con algo que parecía respeto. Por primera vez en 5 años, el toro negro bajó la cabeza en un gesto que los vaqueros más viejos interpretaron como reconocimiento de la superioridad de su oponente. La multitud estalló en vítores y aplausos. Los vaqueros lanzaron sus sombreros al aire. Las mujeres lloraron de alivio y emoción, y Carmen corrió hacia el corral con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Don Esteban observaba la escena con una expresión de asombro y orgullo, sabiendo que acababa de presenciar algo que se convertiría en leyenda. Joaquín se incorporó lentamente, magullado pero entero, cubierto de polvo pero vivo. Cuando Carmen llegó hasta él y se arrojó a sus brazos, sintió que todo el dolor y el miedo habían valido la pena. La abrazó con la fuerza de un hombre que había estado a punto de perder todo lo que amaba en el mundo. Don Esteban se acercó a la pareja, su rostro severo transformado por una sonrisa que no había mostrado en años. «Bueno», dijo, extendiendo su mano hacia Joaquín, «parece que tendremos una boda que planear». Esa noche, el rancho celebró como no lo había hecho en décadas. Se asaron corderos, se tocaron guitarras, se contaron historias y se brindó hasta altas horas. Joaquín se había convertido en una leyenda viviente, el hombre que había domado al demonio, y su historia se contaría en cantinas y fogatas durante generaciones. Pero para él, la única recompensa que importaba era la sonrisa de Carmen y la promesa de un futuro juntos. 3 meses después, se casaron en una ceremonia que reunió a gente de todo el condado, ansiosa por conocer al hombre que había logrado lo imposible. Don Esteban cumplió su palabra, otorgándole a Joaquín una generosa porción de sus tierras y dándole la bienvenida oficial a la familia. Los años que siguieron fueron prósperos y felices. Joaquín demostró ser tan hábil administrando tierras como lo había sido montando toros, y el rancho creció y prosperó bajo su gestión junto a don Esteban. Carmen y él tuvieron 3 hijos que crecieron escuchando la historia de cómo su padre había conquistado al demonio por amor, y cada uno de ellos heredó tanto la valentía de su padre como la inteligencia de su madre. El demonio vivió muchos años más en el rancho, pero nunca más intentó atacar a Joaquín. Los vaqueros decían que había desarrollado un respeto especial por el único hombre que había logrado montarlo, y algunos juraban que cuando Joaquín se acercaba a su corral, el gran toro negro bajaba la cabeza en saludo. La historia de Joaquín Herrera y el toro del demonio se convirtió en una leyenda del viejo oeste, contada y recontada hasta que la línea entre la realidad y el mito se difuminó como las ondas de calor en el desierto. Pero en su corazón siempre permaneció la simple verdad de un hombre pobre que arriesgó todo por amor y encontró que el valor verdadero no se mide en tierras o dinero, sino en la disposición de un corazón para enfrentar lo imposible cuando está en juego todo lo que realmente importa. Si te ha gustado esta historia del viejo oeste, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más relatos de valentía y aventura de aquellos tiempos legendarios. Y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Joaquín. ¿Habrías aceptado el desafío de don Esteban o habrías buscado otra manera de conquistar el corazón de Carmen?
Queremos conocer tu opinión.